relativamente sencillas, pero que tienen muy pocas diferencias. Pero vamos a ver qué suceden con la gráfica de estas dos funciones. Entonces, digamos, tenemos esta f de x, que son como dos líneas rectas, pero una desplazada 2 unidades, mientras que la otra una. Entonces, si graficamos rápidamente esta función, lo que podemos ver que el punto donde hay problema es en x es igual a 2. Entonces esta línea recta la desplazo 2 unidades, pero luego cuando esté en x es igual a 2 va a haber un pequeño problema. Ahora esta ya solo va a estar desplazada 1 unidad y ahora esta va a continuar así. Entonces lo único que necesito ver es, bueno, dónde está el punto relleno y dónde está el punto en blanco. Como estoy incluyendo acá esto, cuando x es igual a 2, f es igual a 4. Entonces este, para que sea función, se va a mantener como un punto en blanco, 2,3 y 2,4. Entonces antes de graficar esta, vamos a ver qué sucede con esta función. Entonces digamos, lo que queremos hacer es, eh, quiero estudiar el límite de esta función. Límite de f de x cuando x tiende a 2. ¿Va a existir este límite o no? Podemos ver qué sucede. No. Podemos ver qué sucede a la izquierda y podemos ver qué sucede a la derecha. A la izquierda eh, utilizamos esta función, la x más 2, y luego aquí encontramos que ese límite aquí es igual. Sí, a 4. Y luego si nos acercamos a la derecha, tendríamos solo el x más 1. Entonces aquí es igual está ese límite a 3. Entonces, si estos límites son diferentes, ¿qué podemos concluir sobre este límite? Que no existe. Entonces aquí, digamos, vieron, aquí hay algo bien interesante. Con la otra función que yo creo que también era una línea recta. Bueno, eran dos líneas rectas. Ah, sí. Es como un valor absoluto, sí, solo que reflejado respecto al eje X y desplazado a la derecha 3 unidades. Ah, no, 2 unidades, 2 unidades. Sí, esta es como una gráfica de valor absoluto. Me encanta eso. Pero creo que es... Ah, bueno, 2 menos x más 2 o algo así. Sí, yo creo que es como la gráfica de esta función. Pero la ventaja es que ya vieron, como esta función ya la tengo simplificada, lo bonito de este problema es que si quiero volver a graficar esta función, simplemente grafico estos dos segmentos de línea recta y luego miro si realmente van unidos o separados. Entonces aquí está la desplazo 2 unidades, esta línea recta. Y luego hago una observación de que cuando x es igual a 2, aquí estoy en el punto 2,4. Entonces lo único que tengo que hacer, bueno, si me voy aquí a la derecha, que este 6 menos x, ¿en dónde comenzaría? Abajo es... bueno, cuando x es igual a 2, ¿a qué es igual el valor de esta función? También es 4. Entonces aquí curiosamente también tenemos que esta función, digamos, pasa por este mismo punto y a pesar de que la regla cambia, la función sigue siendo, va a tener otras propiedades muy diferentes a esta. Yo creo que esta es 4. Sí, esta es 4 menos esa función valor absoluto. Entonces aquí, digamos, ya estamos. Yo creo que esto es x menos 2, solo para quedar a la derecha. Es que alguien me preguntó si esta era la función valor absoluto.
Entonces, digamos, la podía haber escrito de esta forma o de esta forma. Como pueden ver por partes, es más fácil de entender esta función. Entonces, esta también es esta función. Entonces, la idea es que ahorita quiero analizar el límite de esta función cuando x tiende a 2. Obviamente, gráficamente, aquí miran que es igual el límite. Sí, a 4. Entonces, posiblemente este límite va a existir, pero si igual siguen habiendo dudas sobre este límite, podemos acercarnos a la izquierda y a la derecha y ver qué sucede con el límite en ambos tramos. Entonces, aquí tengo este a la izquierda, utilizo x más 2. ¿A qué es igual este? 4. Y el de abajo, ¿a qué es igual? Sí, 6 menos x es igual a 4. Entonces, este sí existe. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Esta función que tengo aquí a la izquierda tiene como que un salto. Y como lo que parece es que, digamos, f de 2 es igual a 4. Pero resulta que este f de 2 es igual a 4 no es igual al límite. Mientras que en esta otra segunda función, no solo el límite es igual, sino que si también encuentro g de 2, este valor de g de 2 va a ser igual al valor del límite. Entonces, en esta función que no tenemos ningún salto, bueno, este es g de x, el límite de g de x cuando x tiende a 2 de g de 2, ¿qué pasó? Es igual a 4. Aquí no hay ningún salto. Entonces, lo bonito es que lo que vamos a tratar de hacer es distinguir entre esa función que tiene un salto y una función que no tiene un salto. Entonces, lo que vamos a decir es que esta función va a ser discontinua. F es discontinua en x es igual a 2, porque gráficamente podemos ver cómo para tratar de terminar esta gráfica tuvimos que saltar y hacer este otro trazo, mientras que esta otra en ningún momento tuve que hacer un salto para realizar el trazo de esta curva. ¿Eso es lo de levantar el lápiz? Sí, levantar el lápiz, sí. Puede parecer muy informal, pero esas técnicas visuales para continuidad son bastante útiles. Entonces, digamos, aquí levanté el lápiz y aquí no. Entonces, la idea es que esto que estoy escribiendo acá va a ser prácticamente la definición de continuidad. Y siempre recuerden que cuando miren esto de que el límite es igual al valor funcional, es que no hay saltos, no hay agujeros y no hay asíntotas. Entonces, digamos, aquí ya vamos a tener la definición de continuidad. Que incluso van a ver que por tal razón nos estábamos enfocando en esas funciones que eran continuas. Entonces, aquí tengo que una función es continua en x es igual a si satisfacemos las siguientes condiciones. El límite de f de x cuando x tiende a no solo existe, sino que tiene que ser exactamente al valor de la función cuando x es igual a. Entonces, esta es la definición de continuidad. Pero obviamente esta condición de continuidad, digamos, tiene como que varios elementos. Entonces, digamos, para que esta igualdad exista, se tienen que cumplir varias condiciones. Primero, que la función esté definida en x es igual a a. Entonces, como van a ver, encontrar que una función sea continua es un poco difícil porque se tienen que satisfacer tres condiciones. Entonces, ok, x es igual a tiene que ser parte del dominio. Otra cuestión que tiene que ocurrir es que este límite existe. Y la última condición, que es la más difícil de satisfacer, es que no solo estos dos valores tienen que existir, sino que tienen que ser iguales. Entonces vamos a ver ahorita qué sucede cuando se cumple alguna de las condiciones, pero no la otra, cómo se va a ir viendo la gráfica de esta función. Entonces, vamos a ver qué sucede si el límite existe, pero el valor funcional no existe.
Entonces, bueno, lo único que tengo que aclarar también es que si f no es continua en x es igual a, entonces f es discontinua en x es igual a. Entonces, afortunadamente estas definiciones se excluyen. Función que no es continua va a ser discontinua. Entonces, digamos, ¿cómo podemos ir graficando cada una de estas discontinuidades? Porque así es como se observa mejor la definición de continuidad, viendo cuándo la función deja de ser continua. Entonces, digamos, podemos tener un primer problema donde, por ejemplo, tenemos una función como esta, puede que sea una parábola, pero luego me van a comentar algo. ¿Con esta función el límite existe o no? Sí, digamos es igual a L. Pero aquí hay un problema, digamos, existe f de a cuando es, ¿qué significa el círculo? Entonces, digamos, aquí lo que va a suceder, funciones que tengan este tipo de comportamiento van a ser funciones que no van a ser continuas. Y esto es lo que se va a considerar como una discontinuidad removible. Entonces aquí desafortunadamente no vamos a satisfacer la igualdad, porque como no existe f de a, pero digamos ahora tengo esta otra que es bastante similar al primer ejemplo que vimos. Digamos aquí tenemos como que dos pedazos de función valor absoluto. Ah, removible porque como que quité un punto. Entonces aquí parecía que hubiera que removido un punto. Pero es que se llama removible. Luego tenemos esta otra función exactamente también en x es igual a a. Pero ahora, ¿qué sucede acá? Digamos, ¿existe f de a? Sí, digamos, bueno, este relleno, este relleno. Les voy a decir que aquí esto es a, no sé, 5. Pero luego, ¿qué sucede con este límite? ¿Existe o no existe? Sí, no existe. Entonces, como no existe, esta función tampoco es continua, pero ahora esta no es continua porque estamos dando como que un salto. Ujú. Y luego hay una última, que es la más obvia para identificar las discontinuidades. Tengo aquí una recta vertical y luego, digamos, mi función tiene este comportamiento. Entonces, digamos, ahora aquí, ¿qué sucede? Obviamente esta función no va a ser continua, pero, digamos, existe f de a. Digamos, no, porque no tengo ningún punto que esté pasando sobre x es igual a a. Eh, existe, digamos, el límite. Tampoco. Y mejor aún, hasta puedo decir que, digamos, este primero es menos infinito y este otro es más infinito. A la derecha de A tengo más infinito. Entonces, cuando tengamos esta discontinuidad es la que se va a conocer como discontinuidad infinita o discontinuidad por asíntota. Y hay una más, pero es bastante similar a la removible.
Porque en algún momento nos puede pasar esto. Digamos, puede que sí exista f de a, pero si f de a no coincide con el valor del límite, entonces tampoco esa función va a ser continua en x es igual a a. Entonces, aunque exista f de a, este punto relleno tiene que coincidir con el punto en blanco. Si no, también va a ser una función discontinua. Entonces, digamos, después de esto solo voy a presentar una definición más y ya podemos enfocarnos en los ejercicios, porque hay un pequeño detalle más y es con la función, digamos, raíz cuadrada. O funciones que digamos que tienen un dominio truncado. Entonces, digamos, aquí tenemos f de x es igual a x. Y la idea es que quiero analizar si en este caso el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f de 0. Sí, es como un ejercicio que va a motivar una definición. Entonces la pregunta con esta función raíz cuadrada, ¿existe aquí este límite? Desafortunadamente no. Porque como esta se indefine, en x es igual a 0, a la izquierda es 0. Entonces aquí diríamos que la función raíz cuadrada no es continua en x es igual a 0. Pero es prácticamente una función continua. La única corrección que hay que hacer acá es que hay que decir, bueno, tal vez esto no exista, pero si trabajo, digamos, con límites a la derecha, entonces aquí sí vamos a tener que el límite cuando x tiende a 0 más de la función raíz cuadrada es igual al valor de la función al valor funcional de la raíz cuadrada cuando x es igual a 0. Entonces, cuando tengamos este tipo de condición donde la función solo es continua por uno de los lados, vamos a tener que esta función ya va a ser ya sea continua por la derecha o continua por la izquierda. Es solo continua por la derecha. O hay veces que uno se puede salvar si uno dice es continua en su dominio. Ustedes dicen es continua en su dominio, eso es correcto porque el dominio de esta función es de 0 a infinito. Entonces solo tenemos estos detallitos de continuidad por la derecha y continuidad por la izquierda. Que son un poco molestos porque casi que uno no distingue mucho entre estos. Entonces, la función es continua por la derecha. Si cuando se están acercando solo por la derecha, esto es igual a f de a. Y es continua por la izquierda. Si se acercan por la izquierda, el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a f de a. Entonces, digamos, ahí te da con todo esto, ya tenemos todas las definiciones que vamos a utilizar para el día de hoy. Y van a ver que ahorita el resto de la clase son ejercicios, que es realmente donde está lo más difícil acá. Porque para ahora hay que encontrar límites, también hay que encontrar valores funcionales y hay que ver si esos dos coinciden. Entonces, ejercicio 1, determine si la función dada es continua en el punto dado. Si no lo es, entonces vamos a clasificar la discontinuidad. Estos yo creo que están en la página ya como 60.
Entonces, si solo les pregunto si la función es continua o no, solo tienen que ver en qué falla la función. Entonces, si miran que está fallando en algo, ya no lo es. Sí. Sí. Esta de por sí, digamos, no es continua porque f de 3 está indefinido. Y con esto es más que suficiente, pero digamos, como queremos tratar de ver qué tipo de discontinuidades, qué sucede con su límite. Sí, lo podemos simplificar porque digamos que sucede acá. El límite cuando... Ah, miremos. ¿A qué es igual el límite de esta función? ¿A qué es igual x al cuadrado menos 9? Ese es un... Eh, ¿a qué se factoriza? X. Sí, es cero, sí, cierto, es cero. Cuando x es igual a 3 es igual a cero. Pero como tenemos un denominador que también se hace cero, límites que tienen este tipo de problemas hay que simplificarlos y luego evaluarlos. Entonces luego, ¿a qué es igual este límite? Sí, es 6. Ah, entonces aquí hay un problema. Que la función no es continua solo porque f de 3 no existe, pero con límites no tenemos ningún problema. El límite de la función existe. Entonces, digamos, si quisiéramos graficar esta función para ver qué tipo de discontinuidad es, ¿cómo la graficaríamos? Sí, la grafico como una línea recta. Solo que en algún momento vamos a tener que hacer una pequeña corrección. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Yo creo que x es igual a 3, está aproximadamente por acá. X, y. Y este es 6. Entonces la idea es, digamos, ¿esta sería la gráfica de esta función o hay que hacer alguna corrección acá? Sí, sí, aquí va a haber un agujero. Entonces es una función un poco peculiar, pero digamos, esto pasa. Ah, porque esta función se simplifica la línea recta siempre y cuando x no sea igual a 3. Sí, por eso es que se simplifica. Entonces esta no se grafica como que fuera una función racional con asíntotas. Entonces aquí como hay un agujero en 3,6, esta función no tiene una discontinuidad removible. Ah, bueno, no importa, porque vimos que con funciones que tienen discontinuidades removibles, el límite existe, pero el problema es que o la función se indefine o el valor de la función no coincide con el valor del límite. Entonces, esa es una discontinuidad removible. Sí. Ah, porque el límite existe, pero x es igual a 3, no es parte del dominio de la función. Ujú. Pero la función está indefinida en x es igual a 3. Y ahora van a ver qué sucede, o sea, estas discontinuidades. Estos ejemplos son muy similares, pero tienen sus pequeñas diferencias. Digamos, por ejemplo, ahora tenemos este. Y otra vez en x es igual a 3. Para ir viendo cómo va cambiando esta función. Entonces, digamos, esta sabemos de entrada que va a ser discontinua. ¿Por qué? Sí, x no puede ser igual a 3. Pero lo que pasa es que ahora queremos integrar, bueno, si esta va a tener una gráfica bastante similar a esta, o si vamos a tener un comportamiento completamente diferente. Entonces, digamos, ahora, ¿qué está sucediendo con el límite de esta función? Aquí como que vamos a tener que tener un cuidado, porque
Bueno, primero para empezar, tanto el numerador como el denominador son cero. Entonces sabemos que con este tipo de límites o simplificar, vamos a tener que simplificar. Y aquí como que tenemos un problema. Si 3 es, digamos, si nos acercamos por la derecha, sí, así podemos sacarlo, saquémoslo para que se mire mejor. 2, y como es un número positivo, lo puedo sacar del valor absoluto sin ningún problema. Entonces aquí se mira más claro. Si nos acercamos por la derecha, esto de adentro es positivo y parece que ahí no hay ningún problema para evaluar este límite. Y puedo reemplazar sin ningún problema el valor absoluto por x menos 3. Pero ¿qué sucede si me acerco por la izquierda? Si me acerco por la izquierda tengo 2.9 menos 3 y tengo un número negativo. Entonces en algún momento voy a tener que cambiar este valor absoluto por una función negativa para que los dos signos negativos se cancelen. Entonces aquí en realidad tenemos dos problemas de límites. Tenemos límites laterales aunque no lo parezca. Entonces nos tenemos que acercar por la izquierda y nos tenemos que acercar por la derecha. Entonces si me acerco por la derecha, esto lo puedo reemplazar sin ningún problema por paréntesis. Porque ahí el valor absoluto y x menos 3 me siguen dando valores positivos. ¿Con qué ventaja? ¿Qué sucede ahora con los x menos 3? Se cancelan y me queda que es igual este límite. Sí, a 2. Pero ahora con este, ¿qué pequeño cambio le tengo que hacer al valor absoluto de 2x menos 6? Si esto es negativo, sí, vamos a tener que reemplazarlo por un número negativo, menos 2x menos 3 y x menos 3. ¿Y ahora qué sucede cuando...? Sí, se puede, sí, si no hay, es que hay que hacerlo, porque si no, esta expresión no te queda positiva como te tendría que quedar, porque este numerador siempre es positivo. Entonces, como es siempre positivo, con el peor de los casos 0, cuando x es igual a 3, si me estoy acercando por la izquierda para que el numerador siga siendo positivo, tengo que ponerle un signo menos. Pero ahí te cabal ocurre un nuevo problema. ¿Qué sucede con este límite? Por la derecha es 2, por la izquierda es menos 2. Entonces, ¿qué sucede con el límite en general? ¿Existiría o no? Eh, son números diferentes, entonces no existe. Son números diferentes. Entonces estos no son iguales. Sí, casi nunca, sí. Sí, porque media vez se indefina la función, ya la función ya no es ya deja de ser continua. Pero lo bonito es que ahora digamos qué tipo de discontinuidad es. ¿Creen que es agujero o creen que va a ser salto o va a ser una como asíntota? Ah, pero ya viste, como si nos acercamos por izquierda y derecha, como que nos está dando 2 y menos 2. Sí, va a ser un salto. Entonces, digamos, aquí identifico x es igual a 3. 1, 2 y 3, y aquí tengo 1 y 2. Entonces, si me acerco por la derecha, me estoy acercando a y es igual a 2. Entonces, grafico algo así. Y ahora aquí, ¿por qué grafiqué una función constante? Como pueden ver, esta cancelación no solo ocurre cuando tenemos números bastante cercanos a 3, sino para cualquier número en general. Sí, siempre y cuando sea mayor de 3, ¿sí? Ajá, sí, como x, esta función no existe cuando x es igual a 3, entonces aquí hay un punto abierto. ¿Sí? Ah, porque lo puse después, que inicialmente estaba haciendo todo este límite, pero como vi que
Esta función tenía ahí un cambio de reglas para números negativos. Sí, pero después tuve que pasarlo a 3 más y a 3 menos. Porque digamos, este valor absoluto es positivo para si me acerco a la derecha, pero se vuelve negativo si me acerco por la izquierda porque x menos 3 me da un número negativo. Lo hice para ver qué tipo de discontinuidad había. Sí. Pues ahorita todavía ni siquiera he puesto que es de salto. Yo puedo ver que es de salto hasta realizando la gráfica. Pero digamos, una buena forma para distinguir entre discontinuidades de salto y removibles es la siguiente. Porque digamos, claramente con la gráfica se mira que esta es de salto. Pero digamos, aquí lo bueno es que, digamos, ¿cómo diferenciar entre estas dos? Con las removibles, generalmente el límite va a existir. Pero vamos a tener que o la función se indefine o no va a ser igual al valor del límite. Entonces así es como se distinguen las removibles de las... Así es como se miran las removibles. El límite existe, pero luego el valor de la función no coincide con el límite. Ahora las de salto, ¿cómo se van a distinguir? Va a suceder de que el límite no existe. Puede que la función esté definida o indefinida, pero si el límite no existe, es por esto, porque los límites laterales son diferentes. O lo voy a poner de una forma todavía más accesible. Límites laterales diferentes, porque este es en realidad la de salto. La última, digamos, la infinita, esa es la más fácil de reconocerla, porque la infinita ocurre cuando alguno de estos límites se va a más menos infinito. Y como sabemos, este es otro límite que no existe. X es igual a menos de g de x, este es igual a más menos infinito. Porque estoy poniendo más menos, no importa si se va para arriba o si se va para abajo, con que tengamos esta en tendencia a infinito es más que suficiente para decir que la función tiene una discontinuidad infinita. Ah, más menos infinito, 1 partido 0. Entonces, aquí tenemos otro problema bastante similar a los anteriores, pero siempre con estas pequeñas diferencias. Entonces, digamos, ahora qué sucede con el h de x. Claramente, claramente esta función es discontinua porque h de 3 no existe. Sí, pero miremos ahora qué sucede con sus límites. ¿Qué sucede con el límite de esta función? Y podemos verla por la izquierda y por la derecha. Miremos. Por la izquierda empieza siendo negativo. Pero, ¿qué sucede cuando eleva un número negativo a una potencia par? Entonces, digamos, aquí va a tener un número como menos 0.01. Pero como lo tengo que elevar a la cuarta, se vuelve un número positivo. Entonces, este es más infinito. Algo similar van a ver con con el otro límite. Sí, también es más infinito. Entonces vamos a borrar esta evaluación informal. Así tengo espacio para escribir este otro. Entonces 3 más tengo como un 3.1. Entonces tengo un número positivo en el denominador
pero es pequeño. Entonces este es otro que es más infinito, porque es 1 partido, digamos, más 0.000 y algún 1 va a haber aquí, o un número pequeño. Entonces ambos van a más infinito. Entonces si tenemos estos que van a más infinito, ya que es discontinuidad, es removible, te salto. Sí, es la infinita. Entonces esta es una discontinuidad infinita. ¿Y cómo se mira esta en la gráfica? Pues simplemente lo que podemos hacer, lo único que tenemos que hacer es identificar la asíntota vertical x es igual a 3. Y luego grafico esta función. Aunque la verdad para estos problemas no es necesario graficar. Pero lo bonito es que con la gráfica se pueden hacer las asociaciones entre la gráfica y cómo son los límites de una función y luego cómo afecta esto la continuidad de una función. Entonces tenemos esta. Entonces como pueden ver van viendo las pequeñas diferencias. En esta otra teníamos que los límites laterales eran unos números, no eran más o menos infinito, pero son diferentes. Entonces ahí tenemos la de salto. Mientras que en la primera el límite existía, lo único es que no tenemos el punto x es igual a 3. Entonces ahorita vamos a hacer unas cuantas más. Que esta otra que no es tan difícil. La raíz cuadrada de 16 menos 4x en x es igual a 3. Bueno, lo único que necesitamos hacer acá es tal vez encontrar el dominio de esta función. Puedo factorizar, digamos, el 4. 4 por 4 menos x. Ajá, el dominio es de 4 a infinito. Ah, muy bien. Ah, de 4 a infinito o de menos infinito a 4. Sí, es de menos infinito a 4, porque si nos pasamos de 4, entonces esta ya falla. Entonces va a ser esta función continua en x es igual a 3. Digamos, ¿a qué es el límite de esta función cuando x es igual a 3? Puede evaluar esta raíz cuadrada sin ningún problema. 16 menos 12. Y todo esto aquí es igual a 2. Y digamos, también puedo encontrar el valor de esta función cuando x es igual a 3. Entonces, ¿a qué es igual el valor de esta función cuando x es igual a 3? Sí, a 2 también. Y como pueden ver que este valor coincide con el valor del límite. Entonces esta función sí es continua en x es igual a 3. Pues tengo que el límite cuando x tiende a 3 de y de x es igual al valor de la función cuando x es igual a 3. Ahora esta función, ¿cómo la graficaría? Sí, pero digamos abre a la izquierda, a la derecha, ¿en dónde empieza a abrir? Digamos, marquemos x es igual a 4. Entonces nos vamos así o nos vamos de esta forma. Sí, de la otra forma. Entonces aquí pasamos yo creo que por el punto 0,4, solo por referencia. Entonces como pueden ver en x es igual a 3 la función es continua. Tenemos el punto relleno, por la izquierda nos estamos acercando a 2 y por la derecha también nos estamos acercando a 2. Entonces aquí no tenemos ningún problema con esta función, esta siempre es continua. Y tenemos uno más de estos.
Ay, aquí sí está bien bonita, está bien bonito este problema. Ahora este sí no lo vamos a graficar, pero solo porque me tomaría un montón de tiempo graficar estos tres pedazos. Pero digamos, esto es un problema donde conocer de traslaciones y reflexiones nos puede permitir realizar una gráfica de manera mucho más rápida. Ok, entonces, ¿cómo analizo si esta función es continua en x es igual a 3? Tengo que encontrar un límite izquierdo, un límite derecho y luego tengo que encontrar el valor de j cuando x es igual a 3. Y si es continua, esos tres valores tendrían que coincidir. Entonces, digamos, ¿a qué es igual j de 3? Ah, sí, es 0. ¿Por qué es 0? Porque utilizo el segundo tramo. 9 menos 3 al cuadrado es igual a 0. Entonces, muy bien, está definida en j es igual a 3, pero igual, ¿qué sucede con el límite de esta función? Como la estoy analizando en x es igual a 3, a pura fuerza tengo que hacer 3 menos y tengo que hacer 3 más. ¿Y no lo podrías analizar en la de abajo? ¿Te va a dar lo mismo? Ah, sí, ajá. Sí, como pueden ver, les queda lo mismo. Entonces, aquí solo estoy utilizando notación. ¿Y por qué en este caso sí hablas por la izquierda y por la derecha? Ah, porque ahí sé qué sucede con esta función. A la izquierda de 3 tenemos una regla y a la derecha de 3 tenemos otra regla. Porque este es x mayor que 3, ¿sí? ¿Y en el arriba? ¿Por qué? Ah, bueno, aquí digamos... Esta, porque aquí sabíamos que existía. Y no solo eso, porque aquí sino también porque aquí solo tenemos una función. Entonces aquí, digamos, como solo tenemos una función, no vale la pena trabajar ni por la izquierda ni por la derecha. En esta otra es cierto que tenemos una función, pero como ya sabemos que aquí tenemos asíntotas, las asíntotas no siempre se van al mismo más infinito. Hay una que se puede que se vaya a menos infinito y otra más infinito. Entonces aquí solo verifiqué que ambas se fueran a más infinito y por eso es que aquí sí trabajé con, ¿cómo se llama? Con los laterales. Tal vez mejor con laterales, se van a tardar una línea más, pero la ventaja es que no van a tener que andar pensando, bueno, cuándo utilizo laterales y cuándo no. Pueden utilizar en cualquier momento laterales, se van a tardar un poquito más, pero están seguros de... Sí, porque en realidad casi que podríamos decir que hay 4 pasos para continuidad. Límite lateral izquierdo, límite lateral derecho, valor funcional y luego esos 3 valores tienen que coincidir. Ah, bueno, y aquí... Ah, sí, nos falta el izquierdo y el derecho. Entonces, a la izquierda, ¿cuál función utilizo? Sí, la que está entre 1 y 3, 9 menos x al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual esto? 0. Luego a la derecha, ¿qué sucede? ¿Cuál función tengo que usar? X al cubo menos 27. ¿Y esto a qué es igual? 0. Ah, entonces como estos tres son iguales, j de x es continua en x es igual a 3. Si les hiciera esta pregunta con x es igual a 2, ¿cuál pondrían que es cuál dirían que es la respuesta? X es igual a 2. Miremos qué sucede. ¿Qué es igual j de 2? 2. J es igual a... Usamos esta es la regla cuando x es igual a 2. J de 2 es igual a 9. Ajá. Y luego para encontrar este límite, ¿cómo lo encuentro? ¿Por qué están usando 2? Ah, para analizar de que esta función, digamos, es continua en 3, también va a ser continua en 2, pero puede que en algún momento no sea continua. En 2 no. Miremos cuál es el límite de esta función cuando x es igual a 2. Pueden hacer 2 positivo, 2 negativo, como van a ver, les va a quedar exactamente la misma función, pero como 2 está en este intervalo,
Entonces este es igual a 5. Entonces como estos dos son iguales, j si es continua en x es igual a 2. Pero obviamente, digamos, pueden ver que los puntos interesantes ocurren cuando estamos cambiando de una regla a otra. Eso sería bueno que lo probáramos en uno. Porque ¿qué sucede? En x es igual a 1. Podemos irnos de un solo a los límites, porque ahí podemos ver que los límites son los que el cálculo que más importa a la hora de analizar continuidad. Sí, porque estamos pasando justamente por un cambio de regla. Entonces por la izquierda hago x más 3 y por la derecha ¿cuál haría? 9 menos x al cuadrado. Entonces digamos el primer límite a qué es igual. El primer límite. Bueno, podemos hacer j de 1. Encontremos j de 1. J de 1 a qué es igual a 9 menos 1 es igual a 8. Y luego a qué es igual el límite por la izquierda. Y como x tiende a 1, 4. Y este otro tiende a 8. Antes bien, como estos no son iguales, este límite no existe. Y por esta razón esta función no es continua en x es igual a 1. ¿Y este qué tipo de discontinuidad se va a ver? ¿Qué tipo sería? Es alto, sí, saltamos. Por el primero estamos en 4 y después saltamos en 8. Entonces esta es como una discontinuidad de salto. Entonces digamos, como pueden ver, todo esto es el pequeño problema de continuidad. Y ahorita pueden ver que los ejercicios más interesantes de continuidad van a tener que ver con estas funciones definidas por pedazos. Entonces sigamos. Siempre que el límite es diferente por izquierda y por derecha es de salto. Sí, es de salto, sí. Sí, es de salto, sí. Aquí tenía otra. Sí, aquí está el problema de continuidad. Muy bien, entonces ahora voy a hablar de funciones continuas en su dominio. Y esto es bien bonito porque tenemos ya varias funciones que van a ser continuas en su dominio. Entonces aquí como pueden ver estábamos analizando continuidad en un punto, pero también se puede analizar continuidad en un intervalo o en el dominio de las funciones. Entonces lo bonito es que se recuerdan cómo encontrar el dominio de una función. El dominio de una función casi que nos va a decir en dónde va a ser continua la función para las siguientes funciones. Entonces las siguientes funciones son continuas en todo su dominio. Entonces lo bonito es que aquí tengo, digamos, las funciones polinomiales y las potencias y las raíces. Entonces, digamos, ahí te estoy generalizando, pero es que esto es como porque, digamos, como pueden ver, la definición de continuidad es bonita y todo, pero en algún momento queremos resumir esa propiedad para varias funciones con las que estamos trabajando. Entonces, digamos, también tenemos funciones racionales. Estas van a ser también continuas en su dominio, entonces van a ser continuas en cualquier punto, excepto cuando el denominador se haga cero. Entonces aquí, si el denominador se hace cero, tenemos que excluir esos números. Y otras que todavía no hemos visto, pero que van a tener las mismas propiedades,
de continuidad, una función exponencial también va a ser continua en su dominio, y una logarítmica. Lo mismo nos va a pasar con las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Entonces, todas estas van a ser continuas en su dominio. Que si en una función racional encontraste que se define en x es igual a 2, a 3 o a 4, esa función va a ser continua en todos los números reales, excluyendo 0, excluyendo 2 y excluyendo 4. Entonces, al final, digamos, continuidad va a ser un tema que le vamos a prestar más detalle cuando tengamos funciones definidas por partes o funciones que, digamos, tengan que se simplifiquen de alguna forma, pero que estamos haciendo una división por 0. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que con este ejercicio y vamos a encuentre el intervalo o los intervalos de continuidad de las siguientes funciones. Y el libro hace estos problemas con demasiado detalle. Se pone a revisar la definición de continuidad para cada uno de estos puntos, pero la idea es lo siguiente. Como hemos estado viendo con continuidad, si la función no se define y no está definida por pedazos, pues si esa función va a ser continua. Entonces, ¿para cuáles números creerían que esta función va a ser continua? Digamos, ¿cuál es el dominio de los polinomios? Sí. Ajá, entonces el dominio de una función polinomial son todos los reales. Entonces esta función es continua en todos los reales. E incluso si quieren revisar esto, digamos, si quieren utilizar la definición de continuidad, ¿a qué es igual el límite de esta función cuando x tiende a? ¿Qué necesitamos hacer acá? Bueno, eso era con infinitos. Sí, digamos, entonces aquí lo que tengo que hacer literalmente es, bueno, como esta función siempre está definida, tengo a la 1000 menos 50 por a la 500 menos 104. Pero ¿a qué es igual f cuando le evalúo en x es igual a la 1000 menos 50 por a la 500 menos 104? Entonces, como pueden ver, como satisfago que el límite de f de x cuando x es igual a f de a, esta función es continua para cualquier número real. Entonces, digamos, podrían haber hecho esto, pero como les decía, por eso es que escribí esto, funciones continuas en su dominio. Todas estas funciones, si queremos analizar sus intervalos de continuidad, solo vemos en dónde están fallando. Entonces, ahora tenemos esta otra, 6x menos 18 partido x al cuadrado menos 3x. Entonces, esta función, ¿dónde va a ser continua? Hay que ver, porque esta, digamos, ¿cuál es el dominio de g? Vamos a tener que ver, digamos, cuánto. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo encontrar? Creo que es 3. No puede ser 3. ¿Y qué otro? X por... En factor común de x. Entonces, x por x menos 3 me da x al cuadrado menos 3x. Ajá, 0 y 3. Entonces, como van a ver, esta función va a ser continua. Vamos a satisfacer esta propiedad siempre y cuando ni x sea 0 ni x sea 3.
Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería el intervalo, los intervalos de continuidad de esta función? Ujú, ujú. Ah, Lo de 0 a 3. sí, de 0 a 3. Tenemos que incluir los de 0 a 3. Ahora, aquí van a ver algo, pero eso lo pueden ver con asíntotas. Si x es igual a 0, ahí sí van a tener una asíntota vertical. Mientras que si prueban con x es igual a 3, les va a dar 18 menos 18, 9 menos 9. Ahí no va a haber asíntota vertical, ahí va a haber un agujero. Pero igual, como solo estamos analizando en dónde la función es continua, no tenemos que hacer este análisis de clasificar cada discontinuidad. Pero si en algún momento quieren tratar de graficar esta función, esta la graficarían como una función con asíntota vertical en x es igual a 0 y agujero en x es igual a 3. Ah, es que, digamos, si x es igual a 3, este denominador es igual a 0. Y también el numerador es igual a 0. Entonces, generalmente los agujeros los vamos a poder identificar cuando todo es 0, tanto el numerador como el denominador. Pero si realmente queremos verificar esto como se debe hacer, hay que hacer el límite de g de x cuando x tiende a 3. Entonces ahí si queremos verificar que este es agujero, tenemos que hacer todo esto. Entonces digamos, ¿cuáles serían aquí los factores comunes tanto el numerador como el denominador? En el numerador, ¿qué factor común tenemos? 6. Y en el denominador, entonces vieron qué sucedió. Esto se va. Entonces aquí como podemos ver que este límite existe, esto va a ser un agujero. Pero ahora si tratan de hacer este límite cuando x tiende a 0, Entonces el agujero va a ser en 3 o en 2. y en 3,2 es que el agujero tiene, que es un punto, entonces necesita una coordenada en x y una coordenada en y. Entonces si quiero, digamos, evaluar este otro límite que en x es igual a 0, ¿qué sucede con 6 partido de x cuando x tiende a un número? Sí, digamos, es 6 partido. Ajá, es un más infinito. Entonces, por esa razón vieron, aquí hay dos discontinuidades, pero una es por asíntota vertical y otra es por agujero. Esto para este problema no es necesario hacerlo, pero como digamos todavía están tratando de asociar ideas de asíntotas, agujeros, límites y continuidad, esta es la forma como se van asociando todos estos conceptos poco a poco. Entonces, digamos, aquí tenemos otra función que podemos empezar a trabajar. ¿Podemos graficar eso? Yo creo que sí, pero lo que voy a graficar es solo 6 partido x. Con agujero en x es igual a 3. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? La graficaría así. En x es igual a 3 tendría aquí como que un agujero. Entonces ese es el punto 3,2. Y este otro me falta que suceda a la izquierda, pero pueden ver aquí que sucede a la izquierda. ¿Vamos a más infinito o a menos infinito? Ajá, entonces este iría acá. Faltan las horizontales, pero pueden ver que aquí las horizontales, como x es menor a x al cuadrado, esta tiene que eventualmente acercarse a y es igual a 0. Entonces esta sería la gráfica de esta función. Bonito problema este, pero sumamente largo. Entonces trabajemos aquí, digamos, con esta otra que va a tener aquí un pequeño problema. Porque aquí se va a ver un pleito con la continuidad de esta función.
Entonces, digamos aquí, ¿dónde sería esta función continua? Cuatro. Ah, no, es que es intervalo, o sea, cuando pregunto dónde es, bueno, para todos los números. Entonces, para el intervalo de continuidad, antes de ver el intervalo de continuidad, miremos cuál es el dominio de esta función. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Primero podemos ver esta función, esta función raíz cuadrada, ¿de dónde a dónde está definida? Inicialmente es de 0 a infinito, solo que aquí tenemos un problema, como esta regla termina en 4, ajá, Teresa es de 0 a 4. Luego esta otra, ¿de dónde a dónde estaría definida? De 4 a infinito. Entonces, si unimos estos dos intervalos, pareciera que esta función es, pero aquí es con paréntesis abierto, su dominio es de 0 a infinito, y incluyendo el 0. Pero, digamos, podríamos decir lo mismo de la continuidad, podríamos decir que también es continua de 0 a infinito. ¿O hay ahí algún punto donde vamos a tener que verificar que es este? Desafortunadamente, digamos, lo que vamos a tener es que por el momento casi podemos concluir que es continua. E incluso si nos queremos portar rigurosos, no incluiría ni el 0, porque como tenemos los números negativos, ahí se define. Entonces ahorita lo más que podemos decir que es continua de 0 a 4 y de 4 a infinito. ¿4 incluido o no? Tal vez x es igual a 4. Pero ¿cómo verifico si la función es continua o discontinua? En x es igual a 4. Ah, bueno, y aquí tengo que borrar una desigualdad. Si no, no va a tener función. Borremos esta. ¿Cómo verifico que esta función es continua en x es igual a 4? Tengo que evaluar los límites laterales. Y miro si coinciden. Entonces, digamos, ¿qué sucede si me acerco por la izquierda? ¿Qué regla necesito utilizar? Sí, la raíz de x. Y entonces, ¿a qué es igual este límite? A 2. Y ahora miremos qué sucede a la derecha. A la derecha necesito reemplazar esta función por la parábola. Y luego evalúo. Pero ¿qué va a suceder cuando esté evaluando? 16 menos 60 menos 2. Como que no nos está quedando 2. Aquí no nos va a quedar 2 de ninguna forma. Yo creo que esto es que como un menos 48. Entonces, si estos límites no son iguales, puedo concluir varias cosas. El límite de esta función no existe cuando x tiende a 4. ¿Y qué otra cuestión? ¿Va a ser continua esta función? Creo que es menos 46. Ah, sí, gracias, sí, menos 46, sí. 10 menos 46. Pero la ventaja de no tener calculadora casi que solo se va a observar de que los límites sean diferentes. Entonces es menos 46. ¿Y qué otra cuestión? ¿Va a ser continua o no en x es igual a 4? No. Sí, este es un gran salto. Estos es como que se cayeran a un pozo. Están en 2 y luego caen hasta en menos 46. Entonces, digamos, como pueden ver, esta función solo va a ser continua de 0 a 4 y de 4 a infinito sin incluir el 4. Un salto, sí. Ajá, aquí claramente hay un salto. No es necesario clasificar la discontinuidad. Y miramos qué otro problema tengo aquí interesante. Ah, sí, aquí tengo... Este es el último ejercicio que voy a hacer el día de hoy. ¿Cómo hacer una función continua? Entonces, encuentre
el número c que hace que la función sea continua en x es igual a 1. Ese es un bonito problema para terminar. Ahí tenía otros problemas, pero estos no son tan bonitos como este. Y ahorita van a ver por qué. Y no, el problema es que, digamos, aquí hay un problema conceptual. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí tenemos esto y ahora tenemos este número c. Entonces, esta es la primera dificultad conceptual. ¿Pero por qué tenemos un número c? Porque van a ver que en algún momento, si queremos que esta función sea continua, este c va a tener que ser igual a algún valor en especial. Entonces, digamos, ¿cómo encararíamos este problema? Bueno, es que solo estoy viendo ahora continuidad en x es igual a 1. Sabemos que el límite de c existe. Cuando el límite de x tiende a c existe, ¿no? Bueno, x no tiende a c sino a 1. Entonces, ¿cuál es la definición de continuidad en x es igual a 1? El límite de f de x cuando x tiende a 1 tiene que ser igual a f de 1. Entonces, ahorita tengo que tratar de satisfacer esta definición. Entonces, digamos, algo que ya puedo encontrar es f de 1. ¿A qué es igual f de 1? No, miremos, es 1 menos c. ¿Qué más Bueno, aquí la regla que tengo que utilizar es... Pero qué bueno que dijiste c más 3. Ese c más 3 nos va a servir. Entonces no nos olvidemos del c más 3. Entonces es 0. Entonces aquí tengo que el valor funcional es a 1 menos c. Luego tengo que encontrar, digamos, el límite cuando x tiende a 1. Pero pues, aquí, como pueden ver, debajo de 1 tenemos una función y arriba de 1 tenemos otra función. Entonces de un solo separémoslos en dos problemas. Y sabemos que estos tres tienen que ser iguales para que la función sea continua. Entonces este es de los problemas más bonitos. Entonces ahí tenemos cx más x más 2. Entonces todo eso, como me habían dicho con anterioridad, es igual a c por 1 más 1 más 2. Entonces esto es igual a c más 3. No, es que hay que encontrar el... que precisamente esta es la gracia de este problema. O sea, la mayoría de veces no van a ser continuas, pero si queremos que sean continuas, vamos a tener que forzar este problema a que sea continuo. Entonces, si evalúo aquí este límite, me va a quedar lo mismo que la primera línea. 1 menos c. Entonces la idea es, solo hay una forma de que esta función sea continua. Igualas los tres, 1 Sí. menos 3 más igual a 3. Dos de ellos ya son iguales. Solo igualas 1 En- menos 6 y los 3. Entonces como deben ser iguales, 1 menos c tiene que ser igual a c más 3. Entonces ahora solo tengo que resolver esta ecuación. 1, puedo sumar c en ambos lados de la ecuación. 1 es igual a... menos 1, sí. Y luego le resto 3. Si le resto 3, tengo menos 2 es igual a 2c. Y tengo que c es igual a menos 1. Entonces este es un bonito problema, porque van a probar que si c es igual a menos 1, esta parte es igual a 2, esta parte es igual a 2 y esta parte es igual a 2. Entonces vamos a tener que si c es igual a menos 1, la función f de x es continua en x es igual a 1. Y solo para concluir todo lo que hicimos, este límite es igual al valor funcional y este f1 al final es igual a 2. O sea, ahí sí que no hay pierde.
Pero lo que sí es que, digamos, si c fuera igual a 0, esa función ya no es continua, porque tendrían 1 y 3. Entonces, el único número con el que pueden hacer eso es con c es igual a -1. Y yo creo que ahí está por el momento, ya hicimos suficiente. Este es bonito problema para terminar. Es el problema conceptualmente más difícil de la clase de hoy, pero pueden ver ahí una recomendación para continuidad. El tema de continuidad uno no repara tanto en ello a menos que tengan funciones definidas por pedazos. Si no tienen funciones definidas por pedazos, continuidad simplemente se reduce a analizar el dominio, a encontrar el dominio de una función. Pero si tienen esos pedazos o esos puntos raros, ahí están estos problemas con los interferencias. Sí, sí, por supuesto. Igual estas están en mi U.